La división audiovisual del Grupo Esferas presenta Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Muy buenas tardes, agradecido con la vida una vez más por esta oportunidad. Para mí es un privilegio compartir con todos reflexiones sobre nuestra vida, sobre nuestros aprendizajes y cómo disfrutar el proceso para alcanzar resultados. Yo soy Alejandro Ordóñez y estoy compartiendo con ustedes Esferas en la Radio. Esferas en la Radio presenta Visiones de Éxito. Hace 25 años yo me encontré, por eso del sincrodestino de la vida, con un personaje que definitivamente marcó mi vida. No solamente porque es un artista. Cada vez que vamos a una iglesia encontramos una imagen que ha sido restaurada por él. Y estamos hablando de la mayoría de las iglesias del estado Zulia y del país inclusive. Él es especialista en restauración, pero además es un mensajero. Recuerden que estamos hablando de que cuando a mí me preguntan ¿cuál es tu profesión? Yo respondo simplemente, yo soy un contador de historias, como mi amigo Wildy Rivero. Y cuando nosotros hablamos de contar historias, estamos hablando de buscar cuáles son las historias que vamos a contar. Y este personaje que yo he invitado para compartir la segunda parte de la historia, porque ya lo entrevisté en una oportunidad, y lo que trae a continuación es algo extraordinario, porque simplemente es la historia no contada del trabajo que ha realizado recientemente, y que por supuesto ha trascendido no solamente en Venezuela, sino fuera del país, porque me estoy refiriendo nada más y nada menos que al personaje que restauró junto con un equipo la sagrada reliquia de la Virgen de Coromoto. Así que él es un personaje que además, cuando alguna vez tengan la oportunidad de evaluar la obra completa de lo que él ha hecho a través de toda su vida, ya una larga historia, sin duda alguna será reconocido porque forma parte de ese imaginario colectivo, de esa constitución de la fe que representa cada una de las imágenes que él realiza, que él crea, que él produce y que además restaura. Así que para la audiencia de Esferas en la Radio es un regalo lo que voy a entregarles hoy. Yo soy simplemente un mecanismo, porque ciertamente este personaje se ha encargado de difundir el mensaje de la Virgen de Coromoto por todo el país. Y hoy nos trae la historia no contada de la Virgen de Coromoto. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, Pablo González. Bienvenido a Esferas en la Radio. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar nuevamente de Coromoto. Ya pues, después de la última oportunidad que tuvimos de conversar sobre Nuestra Señora de Coromoto, hay mucho más que contar, puesto que ya mucha gente, muchos teólogos se han sumado a esa investigación o a ese discernimiento en relación al mensaje de Nuestra Señora de Coromoto. Para ubicar a la gente, de pronto estamos acostumbrados a ver la imagen que está sentada en la silla, ¿no? De pronto estamos acostumbrados a que pensamos que es una imagen gigante, pero la reliquia original de la Virgen de Coromoto, tú lo explicarás en detalle, tiene apenas 2 centímetros de altura. Sí, tiene 2,5 centímetros por 2 centímetros. Es un óvalo. En realidad, Coromoto es una huella digital. Curiosamente, todos los pulgares ensamblan perfectamente, todos los pulgares humanos ensamblan perfectamente en la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Es una huella, es la huella de la alianza entre cielo y tierra. Recuerden que María es reina de cielo y de tierra. María tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? Esta es la única en el mundo que tiene nombre de varón. Sí, Nuestra Señora de Coromoto es la única advocación en el mundo donde la Virgen tiene nombre de hombre. La Virgen se adjudica el nombre de su vidente y se hace llamar Nuestra Señora de Coromoto. Ahora, que debería ser, perdón, Alejandro, debería ser Corromoto, porque la R no existe en lengua indígena. Corro,
los vientos de coro, moto detener el viento, así se llamaba el indio y así se hace llamar Nuestra Señora de Coromoto. Antes de entrar al análisis del mensaje, porque sin duda la reliquia es un códice que tiene un montón de mensajes, cuéntanos brevemente para que la gente se ubique, la audiencia se ubique, ¿cómo fue que llegaste a enfrentarte a esa reliquia y cómo fue que ocurrió el proceso? Rápidamente para enfrentarnos luego al mensaje. En el año 2002, en aquel momento tan difícil que vivió Venezuela, aquella situación que se dio con PDVSA, pues la Conferencia Episcopal decide llevar a peregrinar a Nuestra Señora de Coromoto por todos los estados de Venezuela y pues me llaman para que levante un informe para ver si la imagen está en condiciones para peregrinar pues en este proyecto que había por todos los estados de Venezuela. En aquel momento, pues yo levanté un informe, recomendé que la imagen no saliera en peregrinación, puesto que iba a estar sometida a diferentes niveles de temperatura, de humedad, de iluminación y todo eso sin duda alguna podía generar más daños de los que ya seriamente habían en la imagen de la Virgen. Hoy en día entiendo que no hubiera pasado absolutamente nada porque está nada menos y nada más que la Madre de Dios allí. Pero bueno, técnicamente en aquel momento yo hice un informe donde no recomendé la salida de ese proyecto, no se dio, respetando la Conferencia Episcopal la recomendación hecha. Para el año 2008, nuevamente soy convocado para una experticia en cuanto al estado de la imagen, ya estaba mucho más deteriorada. Y para el año 2009, la Conferencia Episcopal decide la restauración de la imagen de la Virgen de Coromoto, en la cual participamos Nancy Morela Jiménez y mi persona, Pablo González, también estuvieron como custodios del proceso, Monseñor Manuel Brito y José Luis Mateos. ¿Cómo era la apariencia de la reliquia cuando llegó a tus manos? Caramba, la imagen tenía un estado de deterioro muy pero muy avanzado, incluso la mitad de la imagen estaba prácticamente fundida en el cristal que la protegía y pues algunos de nosotros o a muchos de nosotros nos habrá ocurrido en algún momento cuando una fotografía se te pega al cristal de un portarretrato e intentas retirarla, se rompe la fotografía. Ese era el riesgo mayor que había en la imagen, estaba la mitad de la imagen fundida completamente en el vidrio. Llevamos muchas técnicas porque realmente no hay técnica, no hay ninguna lectura que te dice este químico funciona para separar. Había muchas técnicas posibles para aplicar con diferentes tipos de químicos y sin embargo en 18 minutos, un proceso que inicialmente debería requerir de unas 7 horas, 12 horas, no lo sabíamos exactamente, en 18 minutos, en un sencillísimo tratamiento acuoso, la Virgen se separó sola, sin nosotros intervenir con ningún tipo de instrumento. Ese fue el primer milagro asombroso, ya que técnicamente eso es imposible que suceda. Tengo entendido que era tan pequeñita, por supuesto, la imagen completa mide 2,5 centímetros de altura, ¿no? Por 2 de ancho. Pero dentro, yo me imagino que los ojos serán tan pequeñitos como la punta de un alfiler, ¿no? Sí, los ojos en realidad equivalen a la punzada de un alfiler en su parte más finita. El ojo izquierdo, que fue el que nos impactó en aquel momento, porque fue el único que pudimos, que revisamos en aquel momento, era un ojo absolutamente vivo, era un ojo que tenía córnea, iris cristalino, un color ámbar muy sutil con discretísimas líneas verdes. Ese era el ojo izquierdo de Coromoto. En ese momento disponíamos de muy poco tiempo para estar en ese laboratorio, porque lo que nos lleva es evento que ocurre curiosamente también en la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. Al ojo mirábamos la imagen y daba la sensación de que los pigmentos flotaban sobre la imagen. De hecho, una vez revisada bajo microscopio, pudimos ver que había adhesión de la tinta al papel, pero la tinta nunca penetró el papel. El soporte más similar a
al soporte donde reposa el dibujo de la imagen de Nuestra Señora de Coromoto es una servilleta. Si colocamos tinta china sobre una servilleta, ¿qué pasa? La tinta penetra, se desplaza y desaparece cualquier posibilidad de línea. Sin embargo, allí las líneas quedaron como hilos montados sobre el soporte. ¿Qué tiempo tiene la reliquia exactamente? La reliquia o la imagen de Nuestra Señora de Coromoto contenida en ese pequeño espacio, en ese ovalito de apenas 2,5 centímetros por 2 centímetros, apareció en el año 1652. Para este momento, para este 8 de septiembre pasado, Nuestra Señora de Coromoto cumplió 364 años de su aparición. Así que para la época era imposible que fuera falsificada esa imagen. Imposible, imposible. Yo recuerdo que Nancy, que para aquel momento era absolutamente atea, ella decía que podía ser un grabado de Gutenberg, ¿no? Recuerdo que cuando ya trabajamos en forma, hubo un retoque que quisimos hacer para definir mejor el rostro de la Virgen. Y la línea, un lápiz ultra fino, especialmente preparado para ese trabajo, el trazo que yo hacía era 5 veces más grueso que el trazo más grueso contenido en la imagen de la Virgen de Coromoto. Es imposible que la mano humana haya podido hacer este trabajo. Ahora, vamos a entrar en el mensaje, ¿no? Porque tenemos que sacarle punta a eso que ya habíamos conversado y que sabíamos que sin duda el proceso de restauración es mágico y totalmente sobrenatural, sobre todo porque al final vamos a hablar de tu salud y de cómo se restauró tu salud y cómo tu cabellera se volvió blanca en tan poco tiempo, ¿no? Pero lo más importante ahora es definir cuál es el mensaje. La Virgen de Coromoto se convierte en una mensajera, en una contadora de historias, de manera que en esa huella digital de la Virgen, ¿cuál es el mensaje o cuáles fueron los mensajes que tú encontraste a través del análisis de todo ese proceso? Nuestra Señora de Coromoto viene a ser el enlace mariano de todas las advocaciones de la Virgen Santísima que se veneran en Venezuela. Vale la pena recalcar, Alejandro, que esto está estadísticamente comprobado, que Venezuela es el único país del mundo donde hay tantísimas advocaciones de la Virgen Santísima y todas se veneran con muchísima fuerza. Coromoto viene a ser, prácticamente cada pueblo, cada ciudad tiene su propia advocación de la Virgen y se venera en sus pueblos con muchísima fuerza. En Maracaibo la Virgen de Chiquinquirá, en Barquisimeto la Divina Pastora, en Valencia la Dolorosa, pues cada pueblo, cada ciudad tiene su propia advocación de la Virgen. Este es el único país donde ocurre esto. Tú vas a México, no se habla de otra advocación de María que no sea Guadalupe. En Venezuela, Coromoto viene a ser el enlace mariano de todas las advocaciones de la Virgen Santísima veneradas en este país. Lo último que se ha investigado es que sobre el ojo derecho de Coromoto, que es el mapa de Venezuela, está la presencia de la Virgen Milagrosa, exhalando un rayo a través de sus manos, y ese rayo atraviesa el oriente del país. Se llegó a la conclusión de que la primera imagen que llegó a Venezuela es la imagen de Nuestra Señora del Valle, pero justamente esa imagen llega a Venezuela el 8 de septiembre de 1530, el día de aparición de Coromoto, y se le levanta su capilla en el Valle del Espíritu Santo de Nueva Esparta. Coromoto aparece un 8 de septiembre y se le levanta su capilla en el Valle del Espíritu Santo de Guanaguanare. Nuestra Señora del Valle viene a anteceder la aparición de Coromoto. Es algo realmente impactante y es algo realmente curioso, pero fíjate, los ortodoxos católicos cuando levantan para consagrar se dirigen hacia el oriente, porque del oriente vienen Jesús y María. Y la evangelización, María, que es quien nos lleva a Jesús, entra por el oriente del país. Es todo una retrospectiva. Porque hablamos entre bastidores que
Ya han pasado, ¿cuánto tiempo tienes ya en este proceso de gira e investigación? Desde el año 2009. La Virgen de Coromoto revela la historia de Venezuela. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Por todos los hechos que se han sucedido. Incluso Nuestra Señora de Coromoto viene a ser no solo la retrospectiva, sino que en ella se concentran los 5 misterios luminosos. Primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor. La Virgen en su primer mensaje invita a los indígenas a bautizarse y les dice textualmente: vayan donde los blancos para que les echen el agua sobre la cabeza y puedan ir al cielo. Segundo misterio, la manifestación de las bodas de Canaán. Jesús por María. Quizás no es nuestro momento, pero ahí está María Santísima intercediendo ante Dios. Quizás no hemos valorado, no nos merecemos un cambio porque no hemos crecido espiritualmente todavía, no hemos madurado espiritualmente. Pero ahí está María Santísima en Coromoto intercediendo ante Dios para que haya un cambio, para que derrame su gracia, para que derrame su misericordia sobre este país. Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión de los hombres. Realmente te das cuenta la cantidad de movimientos católicos que hay invitando al cambio, invitando a la conversión, invitando a la oración, invitando a revisarnos para que haya un cambio, porque realmente el cambio viene por nosotros. El cuarto misterio, la transfiguración. Ha ocurrido algo muy curioso en la imagen de la Virgen. El niño Jesús en el momento de la restauración no estaba, pero aparece un cordero en el pecho de la Virgen. Eso es impactante, Alejandro. Un cordero transfigura el rostro de su hijo en el cordero. El cordero de la inmolación, la Eucaristía. En la Eucaristía está el secreto, en mantenernos en gracia. Y el último de los misterios, la institución de la Eucaristía, la comunión. Eso es fundamental, confesarnos y comulgarnos. Desatar en la tierra lo que se desata en el cielo. ¿Cuál es la diferencia entre la manifestación mariana de Coromoto y el resto de las manifestaciones marianas del resto del país? Bueno, primero, en el resto del país, que es la única aparición donde la Virgen Santísima hace presencia física, se manifiesta en forma corpórea y que en su última aparición le deja el testimonio de lo que conocíamos como la reliquia. Yo no estoy muy de acuerdo en el uso de ese término, porque la Virgen no es en su imagen una reliquia, no es el recuerdito, no es el pañuelito que nos quedó de la abuela, es la presencia física viva, es una mariofanía, es una manifestación viva de María Santísima presente en ese ovalito, en ese sello real, porque no solamente tiene el tamaño de una huella digital, es un sello real, aquellos sellos que fundían los reyes en los lacres, en los mensajes que enviaban. Ella es la mensajera y al llegar al sitio, pues el rey o la persona que recibía el mensaje partía aquel lacre como garantía de que ese mensaje no había sido leído hasta llegar a su destinatario. La otra manifestación es la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Las dos dejan manifiesto físico, dejan un testimonio físico. Nuestra Señora de Guadalupe queda impresa en la tilma que guardaba o que tenía San Juan Diego, un yute, y Coromoto queda contenida en un aparente papelito, porque resulta que en el año 2012, cuando ya con carácter de investigación hubo presencia de bioanalistas y patólogos, según la bioanalista Lorena de Matos, ella no vio tejido de papel, ella no vio celulosa de papel vegetal, ella lo que vio fue tejido humano. Si esto se llega a certificar, se llega a comprobar, esto va a cambiar la historia del mundo definitivamente, porque se presume que ese soporte donde reposa el dibujo de Nuestra Señora de Coromoto es una huella digital, es carne, es piel de la propia María Santísima.
Wow. ¿Y eso está en estudio en este momento? Sí, pronto. Bueno, la Iglesia realmente lleva todo este proceso con mucha disciplina, con mucha cautela, y pues en su momento de ser así, esto será certificado y revelado. Bueno, voy a dejar una pregunta sobre el escritorio, porque tenemos que identificar y tenemos que cumplir con los patrocinantes, pero una cosa que me llama mucho la atención de la Virgen de Coromoto es por qué todos los mensajes que tienen que ver con la situación del país, que obviamente está cargada de mucha desesperanza, utiliza las manifestaciones marianas para expresarse, para inyectar esperanza, para contribuir a que las cosas se fortalezcan en la oración. ¿Qué mensaje encontraron en la Mariofanía de Coromoto que se complemente con este planteamiento, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo donde hay tanta desesperanza? Ya regresa Esferas en la Radio. Continuamos con Esferas en la Radio. Las cosas que pasan entre bastidores son maravillosas, ¿no? Ha estado la audiencia como muy en contacto con nosotros. Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero antes vamos a escuchar las palabras de nuestra amiga Patricia Velázquez. Hola, te habla Patricia Velázquez para Esferas en la Radio y estás con mi amigo Alejandro Ordóñez. A veces queremos obtener resultados, pero no queremos hacer el trabajo para obtener ese resultado. Queremos la gratificación instantánea. Pues así no vamos a obtenerlo. En el momento que comiences a enfocarte en el proceso, te vas a dar cuenta que el resultado es irrelevante. La verdad que no hay nada más cierto que la importancia o destacar la importancia del proceso. A veces nos enfocamos tanto en el resultado que nos olvidamos no solamente de disfrutar el proceso y cada una de sus partes, sino de los aprendizajes que se producen a través de ese proceso. Así que gracias a Patricia Velázquez, donde quiera que te encuentres. Ella escribió esto, nos envió esto desde Los Ángeles, por estar pendiente de lo que ocurre en Esferas en la Radio. Habíamos dejado una pregunta sobre el escritorio para analizar cuál era el mensaje y sobre todo cómo inyectarle de esperanza a la gente en una circunstancia en la que estamos tan desesperanzados. ¿Qué encontraste allí en el mensaje de la Virgen que nos inyecte de esperanza para saber que lo que está por venir es la luz en el túnel y no una cueva? Yo sí estoy seguro que hay luz, muchísima luz al final del túnel. Yo creo que María Santísima en Coromoto es la gran esperanzadora y precisamente por eso escoge la Virgen Santísima este tiempo para remanifestarse, para hacernos saber que no estamos solos, que ella está aquí con nosotros, que ella está intercediendo por nosotros. La Virgen Santísima nos está pidiendo cambios. Los cambios definitivamente vienen de adentro. Los cambios los tenemos que generar nosotros para que el cambio global podamos sentirlo, podamos verlo. La Virgen Santísima en su compendio, en sus mensajes, es la única aparición del mundo donde la Virgen Santísima se le aparece a una familia. La Virgen de Coromoto viene a constituir la familia. Y yo siempre he dicho que es una retrospectiva porque antes de enfocarse la Virgen Santísima o de hacer su aparición a una familia, la Virgen Santísima se enfoca en la pareja, definitivamente, y lo hace de la siguiente manera. Hay dos grupos étnicos que vienen huyendo de la colonia, como son los indios Yaruro, que vienen de Apure y parte de los Andes, que se van huyendo de la colonia y llegan a Guanaguanare, como se llamaba en aquel entonces la hoy Guanare. Y por otro lado también vienen huyendo los indios caquetíos, que vienen de Falcón. Allí convergen estos dos grupos étnicos que al fusionarse se convierten en clan. ¿Qué es el matrimonio, Alejandro? ¿Qué es la pareja? Una fusión de dos formas de pensamiento, dos criterios, dos enfoques, en muchos casos, dos razas diferentes, dos formas de educación distintas que se fusionan. Y de allí, de esa fusión, se construye el amor. Y de ese amor sale la nueva sociedad que son los hijos. Es lo que ocurre con esta fusión. Se unen estos dos grupos étnicos que al fusionarse pasan a ser un clan y de este clan
sale la nueva sociedad, que son los indios Cospe, que se les llamaban Cospe porque dormían en los copos de los árboles. En el día cultivaban y sembraban. Guanare era tierra llena de muchas serpientes, y de noche los indígenas subían y hacían su vida privada en los copos de los árboles. Es como para hacer un cortometraje. Cuéntame, para efectos de la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre una mariofonía y una aparición? Bueno, en realidad yo diría más bien la mariofanía es una aparición, es la manifestación corpórea de la Virgen Santísima, que en este caso, en la advocación de Coromoto, deja un testimonio físico, como lo hace también en Guadalupe. Una manifestación de la Virgen Santísima es que en el caso de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen se manifiesta en un objeto que ya existía y renueva una pintura que ya existía y se hace presente manifestándose, renovando ese objeto. En el caso de Coromoto, la Virgen no se manifiesta a través de un objeto, se aparece ella en forma corpórea, ella personalmente, y deja un testimonio de ese momento, de esa aparición. Ahora, ¿por qué eso ocurre solamente en Venezuela? Que dicho sea de paso, yo estoy convencido de que Venezuela es la nueva Jerusalén, que hay una energía poderosa en Venezuela, y por eso creo en Venezuela. ¿Por qué México y Venezuela son los escenarios seleccionados para las apariciones marianas de esta manera? No solo para la aparición, la Virgen ha escogido muchos escenarios para su aparición. México y Venezuela son los únicos países del mundo donde la Virgen deja testimonio físico de esa aparición, porque hay 4 apariciones reconocidas por la Iglesia Católica, como son la de Fátima, la de Lourdes, Guadalupe y Coromoto. Es decir, ahí hubo apariciones, pero no hubo testimonio físico. Sí. Realmente se hizo recientemente un trabajo antropológico bien interesante, donde la pregunta es por qué la Virgen solamente deja testimonio físico en Venezuela y México. Y realmente se ha llegado a la conclusión de que Venezuela y México son uno de los 2 países más matriarcales del mundo, donde llegamos al padre a través de la madre. Papá, necesito, o mamá, necesito que me saques un permiso para el sábado que voy a una fiesta. O mamá, dile a papá que necesito un par de zapatos. Y tenemos muchas veces el padre dentro de la casa y sin embargo utilizamos la mediación de la madre. ¿Qué hacemos con la Virgen Santísima? Le pedimos a ella para que ella interceda ante su hijo y así podamos lograr lo que estamos demandando. A la Virgen Santísima, María sabía que no iba a ser muy difícil que nos identificáramos con ella, porque lo hacemos todos los días en nuestros hogares. En cada una de nuestras madres hay una pequeña María, que ella intercede, que ella trata de solucionar sola, y cuando ve que no puede con el paquete, le dice al marido: fulanito, tenemos este problema. Pero igual que María, ella trata de resolver sola primero. Ahora, ¿de qué manera ha influido todo eso que has vivido en tu vida personal, Pablo? Mi vida cambió 360 grados definitivamente. A veces apenas recuerdo al Pablo que era cuando inicialmente en el 2009 participé de aquella experiencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Pablo de antes y el de ahora? Que soy un Pablo lleno de fe, convencido absolutamente de que hay cambios, de que en la medida que nosotros cambiemos, de que en la medida nosotros tengamos fe, que en esa medida que amemos, en esa medida vamos a ver cada vez más luz en el fondo del túnel. ¿Cómo logramos? Yo creo que lo más difícil es tener fe. Según tu perspectiva y experiencia, porque estamos hablando de que estos son puntos de vista, ¿no? No hay verdades, hay simplemente referencias, y yo siempre dejo muy claro eso. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual tú puedes fortalecer tu fe para que no te quede lugar a dudas de que efectivamente todo esto es verdad? Cuando hay convicción, definitivamente hay fe. En este proceso de restauración de la Virgen de Coromoto, Alejandro, fueron cosas que yo vi con mis propios ojos, que las experimenté en mi propio ser, y que obviamente lo bailado no me lo quita nadie. Definitivamente hasta el día, ojalá Dios me dé oportunidad, hasta el día que me vaya de esta tierra, de poder proclamar este mensaje, de poder hablar de Coromoto. Definitivamente hay que coromotizar a Venezuela. No amamos lo que no conocemos. En la medida que
que yo he ido aprendiendo sobre Coromoto, porque no es mi investigación, es la investigación de muchísima gente. Lo que yo te estoy dando a conocer, te estoy mostrando, es la conclusión de la investigación de muchísimas personas amantísimas de la Virgen de Coromoto, teólogos, laicos, sacerdotes que están trabajando fuertemente en esta investigación, que están asociando elementos, que están discerniendo sobre la imagen de Coromoto. Fíjate, es la gran esperanzadora y lo hace en función de su propio mensaje. Fíjate, preside la corona de Nuestra Señora de Coromoto, que no es una corona de condal como tradicionalmente veníamos observando en la imagen que venerábamos de Coromoto. Es una corona de plumas la que tiene Coromoto. En el penacho principal de la corona de Nuestra Señora de Coromoto aparece la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El rosario, elemento fundamental, el arma más poderosa que nos deja Dios a través de su Santa Madre. La oración, definitivamente, los cambios no vienen por orden humano, los cambios vienen por... Y en la medida que haya conversión, que haya oración realmente profunda, que haya cambios interiores, veremos esa luz al final del túnel. ¿Cuáles son los milagros que han pasado en tu vida? Que yo los conozco, pero quiero que la audiencia también los conozca. Bueno, en el año 2002, cuando se me pide que haga un informe, tenía que ir a Guanare para hacer eso sobre la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, basada en el daño que ya había, que era sumamente precario el daño que se sucedía en la imagen. Yo puse mucha resistencia por mucho tiempo. Yo para aquel momento estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia con expectativas poco favorables para mí. Había un daño cerebral, tenía un cáncer de piel con lesiones de mal comportamiento. Sin embargo, la presión se hizo fuerte y yo fui a Guanare, recuerdo. Yo no sé qué pasó, Alejandro, porque te voy a confiar que en aquel momento no era un hombre de fe profunda. Sabía que la Virgen existía y creía en Dios, pero no era un hombre convertido. Todavía había muchas dudas dentro de mí. Era un católico light, como suelen decir. Pero yo decidí suspender todos los tratamientos. Acabé con el tratamiento de quimioterapia y no tomé más medicamentos para el cáncer. Yo no sé si el cáncer está o no está allí, porque por esa razón no he ido más al médico. Pero yo sí estoy aquí y mientras Dios me dé esa oportunidad, hablaré de Coromoto. Hablaré de esta maravilla. Le diré a todos que no estamos solos, que no hay por qué tener miedo. Lo que tenemos es que cambiar y acercarnos más a Dios y a su Santa Madre para ver lo que todos estamos esperando. ¿Cuál es la prueba irrefutable que tú has podido vivenciar directamente en la manifestación viva de la Virgen a través de la Mariofanía, que a ti te ha determinado, y sin lugar a dudas, de que eso realmente es una manifestación de la Virgen? Realmente lo que me convenció, lo que más me impactó, que me cambió, que me transformó definitivamente, fue cuando llevamos la imagen de Nuestra Señora de Coromoto al laboratorio de investigación de la Universidad Ezequiel Zamora para mostrarle a Monseñor Manuel Virito, quien era el custodio de este proceso, el hecho de que, igual que en Guadalupe, daba la sensación de que los pigmentos que componían el dibujo de la Virgen de Coromoto flotaban sobre el papel. Eso fue lo que nos lleva. Nadie llegó a imaginarse que había un secreto contenido en la imagen de Coromoto, que Nuestra Señora iba a aprovechar aquel momento para revelarlo. Cuando yo observé el ojo izquierdo de Coromoto, que vi que aquel ojo me miraba, en aquel momento no reaccioné. No sé qué pasó. No reaccioné. Incluso José Luis y Nancy, todos. Nancy incluso hizo un comentario muy fuerte. Me dijo que me había comido, que pensaba que estaba mintiendo. Cuando ella se acerca, que vio el ojo de la Virgen, el impacto fue muy fuerte para ella. Casi tan fuerte que intentó tirar al piso el espectroscopio y le dijo a Monseñor Manuel Brito: mire usted, porque yo no estoy segura de lo que estoy viendo. Que era un ojo absolutamente vivo que nos miraba. Eso verdaderamente cambió mi vida. También la vi reírse cuando aquella mancha que la cubría totalmente empezó a desplazarse en el tratamiento acuoso, que vi el rostro de la imagen y vi
cómo cruzó los labios para reírse, eso realmente me marcó. En aquel momento Nancy, Jiménez y José Luis tuvieron un impacto muy fuerte, pero con muchas dudas. Sin embargo, la imagen de la Virgen venía saliendo de un tratamiento acuoso, había que prensarla técnicamente para que ese documento no se fuera a deformar. Al otro día, cuando se destapó la Virgen, no se estaba riendo, y fue cuando Nancy Jiménez realmente creyó, porque al fin y al cabo ninguno de los tres conocía la imagen estaba totalmente recubierta por una mancha. La mancha se desplaza y yo veo cuando la Virgen se ríe. Sin embargo, yo estaba monitoreando en ese momento la imagen. Ellos la vieron riéndose, pero pudieron haber pensado que la Virgen siempre había estado riéndose. Al otro día en la mañana, cuando destapamos, que sacamos de los secantes la imagen para seguirla trabajando, ya la Virgen no se estaba riendo. Y fue cuando Nancy entendió que realmente la Virgen se había reído. Estamos llegando al final, me tienes con los ojos todos. Estoy todo conmovido y con los... Y mire que yo soy velludo, ¿no? Tengo todos los pelos del cuerpo parados. La parte final de la entrevista tiene que ver con el mensaje. Tú eres un mensajero sin duda alguna. ¿Cuál es el mensaje final que quieres darle de todo lo que has podido percibir acerca de este fenómeno tan particular y que quieras entregarle a la audiencia de Esferas en la Radio? Pues mi mensaje, en función a lo que he visto, he percibido y he sentido de esta manifestación de Coromoto en su propia imagen, es que tengamos esperanza, es que oremos, es que cambiemos, es que llegó el momento de desnudarnos ante nuestro propio espejo y revisarnos cuidadosamente en cuanto a lo que ha sido nuestra vida, hacer una retrospectiva de nosotros mismos, así como Coromoto la hace en su imagen de nuestra historia, y entender que no es el final, simplemente es el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo fundamentado en el amor, en la confianza, en la fe, en la conversión. Ese es mi mensaje. Wow, Pablo. Dios te bendiga y bendiga tu trabajo. Que la Virgen te utilizó como mecanismo, como mensajero para transitar 3 verbos que para mí son sagrados: amar, agradecer y servir. Así que bueno, ese ha sido el final de la entrevista por ahora. Después vendrá una tercera parte porque se ha hecho corto el tiempo. Recuerda lo siguiente: diseña un inventario de tus momentos memorables. Impregna a las personas de momentos inolvidables que cuando te recuerden bendigan haberte conocido. Recuerda que donde quiera que estés encontrarás lo que sales a buscar. Si buscas un milagro en tu vida, conviértete en uno de ellos. Reconoce las señales que la vida te suministra con cada evento, con cada persona, con cada situación vivida. Puede ser a través de una película, les recomiendo La Cabaña, un libro, señales que te revelan con claridad si estás en el camino correcto y lo confirmas cuando estás en paz. Siembra lo mejor de ti, consciente que por ley de causa y efecto recogerás lo sembrado, pero no de la persona en quien lo sembraste, sino cuando menos lo esperes y más lo necesites. Nos escuchamos el próximo fin de semana. La división audiovisual del Grupo Esferas presentó Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez.